Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, nació en 1412 en Domremy, una aldea en la región de Lorena, Francia. Era hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, campesinos acomodados que le inculcaron valores cristianos tradicionales. Desde joven, Juana fue conocida por su piedad y devoción, pasando gran parte de su tiempo en oración y ayudando en las tareas del hogar. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero estaba familiarizada con las prácticas religiosas y los relatos sobre santos y mártires. A la edad de 13 años, Juana afirmó escuchar las voces de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, quienes le dieron un mandato divino: liberar a Francia de la ocupación inglesa y ayudar al delfín Carlos a reclamar su trono. Estas visiones fueron decisivas para moldear su determinación y acciones futuras. Juana vivió durante la fase final de la Guerra de los 100 años, que se dio desde 1337 hasta 1453, que fue un conflicto prolongado entre Inglaterra y Francia por el control del trono francés. En su juventud, gran parte del territorio francés estaba bajo el control inglés o aliado con los borgoñones, quienes se oponían a la dinastía Valois. En ese momento, el futuro rey Carlos VII era considerado un pretendiente débil, ya que no había sido coronado formalmente y enfrentaba dudas sobre la legitimidad de su reinado. La situación era crítica y los franceses necesitaban desesperadamente un símbolo para unirlos y revitalizar su resistencia. A los 16 años, Juana dejó su aldea natal y viajó para buscar a Carlos VII, para pedir una audiencia con el delfín. Aunque inicialmente ella fue rechazada, su determinación y la convicción en su misión divina impresionaron a los líderes locales, convencida de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Juana logró establecer contacto con autoridades militares y finalmente llegar a la corte del rey Carlos en Chinon. Al llegar, la joven reconoció al rey, que se había camuflado entre un grupo de cortesanos para ponerla a prueba, consiguiendo de esta manera tener una audiencia privada con él. No existen registros del contenido de la conversación, pero los argumentos de Juana lograron convencer a Carlos de que la colocara al mando de un ejército con el fin de levantar el asedio inglés sobre Orleans. Amparada por el dictamen favorable de una comisión eclesiástica formada en Poitiers, que validó sus afirmaciones, Juana llegó a Orleans precedida por su fama. Vestida como hombre para proteger su castidad y con un estandarte blanco, lideró un ejército en 1429 hacia Orleans, que llevaba meses bajo asedio inglés. Su arribo produjo la revitalización de las tropas francesas y la desmoralización de las inglesas. El ejército al mando de Juana logró romper el cerco y entrar a la plaza de Orleans. Al cabo de 10 días, los ingleses levantaron el sitio y retrocedieron hacia el norte del río Loira. La liberación de Orleans fue considerada prueba de la veracidad de las afirmaciones de la doncella y del carácter divino de su misión. Juana no solo lideró tropas, sino que también inspiró a los soldados con su fe y su carisma. La primera parte de su objetivo estaba cumplida, pero todavía faltaba la coronación de Carlos VII. Llegar a Reims implicaba atravesar regiones ocupadas por los ingleses y sus aliados en Francia, los borgoñones. Juana, el duque de Alarcón y el mariscal La Hire iniciaron una serie de enfrentamientos estratégicos que permitieron abrir el camino hacia Reims y colocar al rey el 17 de julio de 1429. Este evento marcó el punto más alto en la carrera de Juana. A pesar de que con la coronación de Carlos VII había finalizado la misión encomendada por Dios, Juana pretendió continuar con la campaña de liberación del territorio para aprovechar el entusiasmo de las tropas. Sin embargo, su lugar en la corte se había vuelto incierto y empezaron a prevalecer las voces de quienes abogaban por negociar con los ingleses en lugar de enfrentarlos en batalla. El ataque francés a París el 8 de septiembre de 1429 fue un fracaso que profundizó el distanciamiento del rey con Juana. En mayo de 1430, en un enfrentamiento contra los ingleses, fue capturada en Compiègne y tomada prisionera por el ejército borgoñón, que la vendió a los ingleses. Después de eso, Juana de Arco fue trasladada a Rouen, en donde se le inició un extenuante proceso judicial ante un tribunal presidido por Pierre Cauchon, un obispo que apoyaba a los ingleses. El juicio tuvo el claro objetivo político de lograr hacer quedar a Juana como mentirosa, para negar así el carácter divino de su misión, sobre el que se cimentaba la legitimidad y el prestigio de Carlos VII. Acusada de herejía, Juana fue sometida a largos meses de interrogación
interrogatorios, abandonada por el rey Carlos y sin ningún tipo de asistencia legal. De verdad, qué pena que el rey haya decidido abandonar a Juana, ya que ella fue una persona muy importante para lograr su coronación y al primer problema decide darle la espalda. Qué pena, la verdad. Bueno, continuemos. A pesar de las trampas teológicas que intentó tenderle el tribunal, la defensa que hizo Juana de sí misma resultó sorprendente para los testigos. A lo largo del juicio no dejó de sostener que sus acciones habían sido realizadas por mandato divino. Juana se defendió con sorprendente inteligencia y valentía, pero finalmente fue condenada por usar ropa masculina, considerada una violación de las normas de género y eclesiásticas en esa época, y por afirmar recibir revelaciones divinas. Ante la inminente pena de muerte, Juana acabó firmando una adjuración. Sin embargo, el día siguiente comprendió que había negado la veracidad de sus visiones y por lo tanto lo que ella consideraba la voluntad de Dios. Entonces decidió retractarse. De esa manera fue condenada a la hoguera y murió en Rouen el 30 de mayo de 1431. En 1456, un tribunal revisó el caso de Juana y la declaró inocente, reconociéndola como mártir. Su historia se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa y la pureza de la fe. Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Hoy es la patrona de Francia y un símbolo universal de valentía y fe. Debido a la vida tan extraordinaria y al final tan trágico que tuvo Juana de Arco, ha sido rodeada por numerosos mitos y leyendas y simbolismos que enriquecen su figura histórica y espiritual. Vamos a ahondar en algunos de los mitos y leyendas que rodean a esta increíble mujer un poquito más. Por ejemplo, tenemos las famosas voces divinas, es decir, Juana afirmaba escuchar las voces de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Sin embargo, existen teorías y mitos que intentan explicar estas visiones desde perspectivas no religiosas. Primero tenemos los que piensan que son interpretaciones sobrenaturales, es decir, algunos consideran que Juana fue elegida por fuerzas celestiales para cumplir una misión divina, siendo una intermediaria entre el cielo y la tierra. Hay otros que dicen que existen explicaciones médicas, ya que hay teorías modernas que sugieren que Juana podría haber sufrido de epilepsia del lóbulo temporal o esquizofrenia, condiciones que pueden incluir alucinaciones auditivas y visuales. Sin embargo, estas teorías no han sido probadas y son objeto de debate. Y hay otras personas que piensan en una conexión mística. En el folclore cristiano se cree que sus voces eran un signo de santidad excepcional, una elección directa de Dios para salvar a Francia. Otro mito conocido es también sobre la famosa espada de Juana. Juana aseguró haber encontrado su espada en la iglesia de Sainte Catherine de Fierbois, siguiendo las instrucciones de sus visiones. Según la leyenda, la espada estaba enterrada detrás del altar, marcada con 5 cruces. Este relato ha sido asociado con la idea de reliquias sagradas y refuerza la imagen de Juana como una figura divinamente guiada. Por otro lado, se habla de la pureza de Juana, que fue un tema central durante su vida y juicio. Según la leyenda, su virginidad simbolizaba no solo su santidad, sino también su rol como la nueva María o redentora de Francia. Esto fue cuestionado durante su juicio, pero nunca probado, y se convirtió en un punto clave para su canonización posterior. Contamos también con el milagro de la armadura, ya que se dice que durante la batalla de Orleans, Juana fue herida por una flecha en el hombro, pero continuó liderando las tropas. Según la leyenda, su resistencia fue interpretada como un milagro y prueba de su protección divina. En algunos relatos populares incluso se menciona que las flechas no podían penetrar su armadura por la intervención de los santos. Juana fue vista también como el cumplimiento de una antigua profecía según la cual una doncella de Lorena salvaría a Francia. Esta idea circulaba en el folclore francés y contribuyó a que muchos creyeran en su misión. El juicio de Juana no solo la acusó de herejía, sino que también de prácticas mágicas. Se difundieron algunos rumores de que usaba magia para ganar las batallas y de que su estandarte tenía poderes sobrenaturales. Estas leyendas se mezclaron con su santidad en la imaginación popular, creando una figura ambigua, mitad santa y mitad bruja. También hay otras leyendas que dicen que tras su ejecución surgieron leyendas
leyendas sobre su supuesta supervivencia. Una mujer llamada Jeanne des Armoises afirmó ser Juana y recorrió Francia durante un tiempo, aunque más tarde se demostró que era un fraude. Este mito habla del deseo popular de que Juana no hubiera muerto y de su impacto duradero en la psique colectiva. Así como esa, en el folclore francés hay relatos de apariciones de Juana ayudando a los soldados en momentos de crisis o guiando a campesinos en situaciones desesperadas. En estas leyendas, Juana actúa como una protectora nacional y espiritual. Otras leyendas también han trazado paralelismo entre Juana y la Virgen María. Su castidad, fe inquebrantable y rol como salvadora de su nación la colocan en un lugar especial en la devoción popular. Algunos mitos la presentan como una hermana menor de la Virgen, como un destino igualmente sacrificial. El fuego de la hoguera no solo marcó su muerte, sino que también se asocia con su purificación y ascenso al cielo. En leyendas posteriores se dice que las llamas no consumieron completamente su cuerpo, lo que reforzó la idea de que su espíritu permanecía intacto. También hay una visión de espadas llameantes. Según algunas versiones, Juana vio una visión profética de espadas en llamas cruzando el cielo antes de embarcarse en su misión. Este mito subraya su conexión con lo divino y la inevitabilidad de su destino, representando la lucha espiritual de Francia. Una leyenda también cuenta que un caballo obstinado, conocido por ser indomable, se dejó montar solo por Juana. Este relato simboliza su carácter excepcional y el favor divino que supuestamente le otorgó control sobre los que otros no podían dominar. Hay relatos que sugieren que Juana tenía una puntería casi sobrenatural en el combate y una intuición militar que iba más allá de la explicación racional. Sus enemigos incluso llegaron a creer que estaba protegida por la magia o por fuerzas ocultas. También existe un mito menos conocido que señala que después de la ejecución de Juana, algunos soldados y miembros del tribunal afirmaron haber sido perseguidos por extraños eventos. En esta versión, Juana habría lanzado una especie de maldición que afectó a quienes fueron responsables de su muerte. También hay otra leyenda que habla sobre la resistencia al fuego. Se dice que en el momento de su ejecución, Juana resistió el calor de las llamas más tiempo de lo que un ser humano normal podría soportar. Algunas versiones indican que el fuego se apagó misteriosamente antes de quemarla por completo, reforzando la idea de su pureza espiritual. En ciertos relatos medievales y del folclore francés, Juana fue vista como un ser sobrenatural, una aparición enviada por el cielo o incluso hasta como un hada que vivía entre los mortales. Estas versiones la sitúan en un plano mítico más allá de su realidad histórica. También se cuenta que después de que su cuerpo fue quemado, el corazón de Juana permaneció intacto entre las cenizas, un fenómeno que en la tradición católica se asocia con la santidad. Este relato ha sido rechazado por los historiadores, pero sigue siendo parte de la tradición popular. En algunos lugares de Francia se cree que los árboles plantados en el lugar de nacimiento de Juana poseen propiedades mágicas. Las leyendas afirman que tocar uno de estos árboles puede traer valentía o fuerza en momentos difíciles. Las leyendas que rodean a Juana han contribuido a que su figura trascienda como un icono cultural, espiritual y nacional. Juana es vista como una encarnación del sacrificio por la patria y la lucha por lo justo, similar a otros héroes míticos. Algunas regiones de Francia celebran eventos populares donde las leyendas sobre Juana son narradas o dramatizadas. Entonces ya hemos visto un poquito sobre las leyendas que rodean al misterioso personaje de Juana de Arco, pero también tenemos cierta influencia de ella en la cultura popular. Por ejemplo, en películas y series, la vida de Juana ha sido adaptada en múltiples ocasiones. Entre las producciones más destacadas tenemos La Pasión de Juana de Arco de 1928, dirigida por Carl Theodor Dreyer, considerada una obra maestra del cine mudo. Tenemos Juana de Arco de 1999, protagonizada por Mila Jovovich, que dramatiza su vida y juicio. The Messenger en 1999, una visión más humana y menos idealizada de Juana. En la música también tenemos que su figura ha inspirado canciones de artistas como Leonard Cohen en su canción Joan of Arc y Madonna, quien ha usado referencias de Juana en temas de empoderamiento femenino. Incluso en videojuegos, Juana aparece como personaje en juegos como Age of Empires 2 y Civilization 7, donde se destaca su papel como líder y estratega militar. Hasta en la literatura, escritores como Mark Twain
Twain y George Bernard Shaw han inmortalizado a Juana en novelas y obras de teatro. Algunas curiosidades que les quiero comentar es que Juana de Arco fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto VII, convirtiéndose en Santa Juana de Arco, y su festividad se celebra el 30 de mayo. Su imagen ha sido utilizada como símbolo feminista y nacionalista en Francia y en movimientos internacionales. Y finalmente existen innumerables estatuas de Juana en Francia y en todo el mundo, siendo uno de los personajes históricos más reconocidos universalmente. Juana de Arco es mucho más que una figura histórica, es un símbolo eterno de valentía, fe y sacrificio. Su vida nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza de nuestras convicciones puede cambiar el curso de la historia. Juana murió joven, pero su legado trasciende siglos, inspirando a generaciones a luchar por lo que creen, a desafiar lo imposible y mantenerse fieles a su verdad. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado para redescubrir la vida de esta extraordinaria doncella de Orleans. Si te ha fascinado su historia tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. ¿Qué opinas de Juana? ¿Es un héroe, un mito o algo más? Te leo en los comentarios.